Casi me caigo para atrás, David, cuando me propusiste el invitado, el nombre que vamos a hablar en este podcast, porque ha sido pues un histórico del fútbol. Casi 500 partidos en el vestuario del Atlético de Madrid, más lo que ha sumado como futbolista, más lo que ha sumado con bestias del mundo de los técnicos argentinos, con la selección, el Mallorca, el Carabanchel, Alcorcón como entrenador, Newell's también en Argentina, pronto le veremos seguramente entrenando y hace mucha ilusión charlar hoy con Germán el Mono Burgos. Volvemos a nuestro formato de técnicos, sabe la gente que vamos variando esta temporada, y Germán el Mono Burgos, aquí dentro del vestuario. Vamos a tener una charla muy emocionante, por supuesto. ¿Dónde vamos? Dentro del vestuario. Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco. Bueno, lo primero de todo, hola Germán, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, aquí en este podcast nos gusta hablar mucho de metodología, de conocer al entrenador desde el punto de vista táctico, de conocer sistemas. Siempre decimos lo mismo, son dinámicos, van cambiando, pero bueno, siempre os preguntamos más o menos para empezar y para que la gente conozca el estilo de fútbol y el estilo de metodología que tenéis. Yo te quería preguntar ahora mismo, ¿qué tiene que tener un proyecto para que Germán el Mono Burgos diga, oye, podéis contar conmigo? El proyecto tiene que ser serio, tiene que tener pautas de trabajo y sobre todo juntar las cuatro patas de la mesa, que es lo difícil en el fútbol, que es la directiva, cuerpo técnico, jugador y la gente, la hinchada. Esas cuatro patas de la mesa tienen que ir sobre el mismo objetivo y sobre el mismo proyecto. Salvo que te toque algún equipo en estado de emergencia, claro, como el Valencia, como fue el pasado ahora lo del Sevilla, que ya cambian las estructuras y cambia todo porque ya el objetivo está definido. Pero el proyecto tiene que tener esas cosas, que todos vayamos detrás de ese mismo objetivo, que es lo esencial para ganar cosas. Te lo digo porque nada más. En el Atlético de Madrid yo tengo 480 partidos. Entonces, nosotros lo que hemos logrado en el Atlético de Madrid es eso, aunar y juntar las cuatro patas de la mesa sobre un mismo objetivo. Y ahí se traduce en triunfo. O sea, desde la profesionalidad, cuanto más cerca está de la profesionalidad, se traduce en triunfos y es dinero que entra a la institución. Mencionabas ahora, Germán, al Atlético de Madrid. Por supuesto, es un hito importante, destacado en tu carrera, tanto como futbolista como entrenador. Te escuchaba en una entrevista, y eso es muy de entrenadores que han vivido el fútbol siendo futbolistas, que, por ejemplo, el olor del Vicente Calderón no es el olor que tiene ahora el Metropolitano. Eso, lógicamente, lo tienes que sentir y lo tienes que vivir. También lo nota el aficionado, que se sigue quejando ahora mismo de que no es lo mismo, aunque sea un estadio 5 estrellas, pero no es lo mismo. Pero el entrenador son esos intangibles, ¿no?, que se transmiten a un vestuario, que se pueden contar, sobre todo para convencer al vestuario. Te pregunto por eso, por todos esos elementos que sirven para lo más importante dentro de un vestuario, que es convencer a la gente de que el camino que tú marcas es el correcto, el modo de jugar es el correcto y que tienen que ir todos juntos. Exactamente, y volviendo al tema de Calderón, es como mudarte a una casa nueva. Sigue siendo tu casa, pero te mudas a una casa nueva con mejores cosas. Por supuesto, el Calderón es entrañable, pero también fue el anterior Metropolitano, que yo no lo he vivido, pero el Atlético de Madrid ya se ha mudado otras veces a mejores casas. Entonces, eso hace también que tenga otros ingredientes para la gente joven, para la gente de mediana edad, la gente que ha vivido el Calderón. También encontrás cosas nuevas en el Metropolitano que son maravillosas. Y después, todo sirve para convencer al futbolista. Todo sirve. Lo que el entrenador no tiene que hacer es dejar de hacerlo. Y dar por hecho, no, ya lo sabe. El entrenador tiene que volver. Siempre hay un montón de horas, porque de jugador tenés 2 horas. Y tenés 22 horas libres.
De entrenador tenés 24 horas del día. No hay descanso prácticamente. Entonces, esa comunicación, sea el entrenador principal, sea el ayudante, sea el profe, siempre no tenés que irte a dormir sin resolver una situación o no dejar de lado como que ya lo sabes. No, sí, ya lo sabes. No. Explicáselo otra vez. Hay una metamorfosis en el fútbol, Germán, y me estoy dando cuenta viendo aquí, tanto David como yo somos fanáticos de ver ruedas de prensa y de ver explicaciones de los entrenadores. En los 80, en los 90, a principios de los 2000, tú encontrabas a los entrenadores que más o menos jugaban a lo que querían ellos, el estilo propio, pero me he dado cuenta que de un tiempo a esta parte se fija uno mucho en el rival. El otro día dijo Guardiola, por ejemplo, cómo no fijarte en el oponente como si fuera una partida de ajedrez, porque tienes que fijarte en el oponente. Mi pregunta va que últimamente yo creo que la labor del entrenador, a raíz de lo que decías tú, esas 24 horas trabajando, te fijas en tu propio equipo, pero también es parte importante cómo juega el oponente, cómo juega el rival, ¿no? Mira, eso es muy sencillo y es lo que hago yo desde toda la vida de que soy entrenador. Es malo la falta de información como el exceso de información. Entonces, información hay un montón. ¿Qué le tenés que decir a tus jugadores? Lo mismo que le tenés que decirle a tus hijos. Es por acá, sin llevarte una hora y media. La atención varía de 10 a 15 minutos. Entonces, si te fijas en tus hijos, o ustedes por ahí que son más jóvenes no tienen, fíjense en un hermano menor, cómo la tecnología está en las manos de los jugadores, en las manos de la gente, que es el teléfono, que tenés un ordenador en el teléfono y tenés que quitarle ese poquito tiempo para convencerlo y decirle, mira, ellos van por este lado, entran por acá y nosotros entramos por acá. ¿Cómo bloqueamos esta situación y cómo hacemos nosotros para ganar el partido? Eso si te lleva más de 15 minutos, está mal la charla. Tiene que ser cortito a la cabeza y al corazón del jugador. Claro, porque durante la semana para preparar un partido me imagino que tendréis, les has dicho muchas cosas a los jugadores, habéis entrenado un tipo de cosas, pero el Mono Burgos en un momento del partido ve algo en el minuto 10, 15, imagínate, que está mal y eres ya de corregir, esperas al descanso, eres el entrenador que en el minuto 8 o 9 de partido ves algo que está absolutamente contrario a lo que tú habías planeado y lo corriges sobre la marcha. Sí, por supuesto. Sí. Sí, no hay ninguna duda de eso porque ahora se estila mucho cambiar de sistema durante el partido. Eso es la variación que vos veías de los años 90 ahora, por más de que un entrenador quería jugar a lo que él le parecía, sin tener en cuenta los jugadores que tiene. Lo que se estila ahora es variar de sistema en los mismos partidos. No cambiar jugadores de lugar en un mismo sistema, los cambios de sistema. Entonces tenés que estar atento a eso, que en ese cambio de sistema te pueda provocar alguna situación que no está controlada porque no te dio tiempo. Vos hablás de preparar la semana, si tenés tiempo, si tenés 7 días. Claro. Porque si jugás, por eso llegamos nosotros a 480 partidos. Claro, sí. O por lo menos en mi caso. Hasta que yo estuve en Atlético de Madrid solamente fueron 480, pero nosotros lo íbamos preparando en el avión. No tenés tiempo. En el avión de vuelta ya diagramábamos los jugadores con nombre y apellido de los chicos que nos iban a ayudar, que yo me encargaba de alguna de las cosas que me encargaba yo también, que nos iban a ayudar el día siguiente para no entorpecer la labor del entrenador del filial. Se arma antes, se le dice, este jugador, ¿cuántos son? 5, necesito este defensor, este central, estos 2 centrales, este medio y estos 2 delanteros. Nombre y apellido. Es todo, Germán, una cadena espectacular, que eso no se ve. Yo he tenido la suerte de charlar con varios analistas, tanto del Atlético de Madrid como de otros equipos. Claro, ellos me comentan, nosotros tenemos una función que está en la sombra, nosotros creamos un dossier, este dossier va pasando diferentes capas, diferentes zonas, llega a Germán también lo filtra, da su opinión, y luego llega, en este caso, en la época del Atlético de Madrid, al Cholo Simeone. Claro, lo que dices tú, al final si juegas un sábado, pero vuelves a jugar Champions un martes,
partes, que por suerte para el Atlético de Madrid vosotros cambiasteis eso, que se pudiese jugar 3 partidos a la semana o en 7 días, que eso es una bendición y una maldición, ¿no?, a nivel de ansiedad y depresión. Pero imagino que todo ese proceso tiene que estar bien automatizado y sobre todo una palabra es importante, confianza en todas las partes, porque si falla el analista, si empiezas desde abajo, si los cimientos fallan de la casa, el tejado va a salir mal. Por eso tenés que ir un partido por delante. Eso es. Claro. Una de las tareas mías era ir a analizar al rival rápidamente para ya tener yo la idea y que no venga el dossier sin haber visto nada. ¿Entendés? 24 horas pensando en fútbol, pero 24 horas por delante del fútbol que viene. O sea, al final es la vida, lo que decías tú, ¿no? La vida del entrenador es increíble, porque el futbolista, partido, entrenamiento, recuperación y alguna charla que podáis tener con él individualizada por alguna cosa o algún matiz, pero vosotros no. Individualizado. Charla o entrenamiento. Claro. Porque también se lo llama a la tarde, se necesita corregir el regate, o necesita corregir la definición. Está muy estipulado el tiempo de trabajo del equipo, se dice 1 hora y 5 y es 1 hora y 5. Cuando, por ejemplo, jugás cada 3 días. Pero si no es así, tenés la libertad como para llevar chicos de las inferiores y que te ayuden, por ejemplo, a definir. 1-1 contra mano a mano contra el portero, 1-1 contra el defensor, 2 contra 1 contra el defensor. Podés arreglar un montón de cosas, no solo hablando con el jugador, sino tiene que entrenar el jugador, porque el jugador después lo agradece, porque dice, he mejorado en la recepción del pase y defino mejor. Porque cuantas más veces te presentes en esa situación, es mejor. Te pregunto, Germán, ahora por cosas más concretas, sobre todo por sistemas, los mencionabas tú antes. Aquí siempre repetimos lo mismo y lo vamos a repetir hasta la saciedad, porque es la realidad, que luego lo que tú pones en la pizarra, el problema, por así decirlo, es que los muñecos se mueven, ¿no? Al final no hablamos de... Claro, hablamos de 1-4-4-2, 1-4-3-3, pero se mueven. Claro, y te quería preguntar si tenías, matizando siempre que al final va variando, pero ¿tienes algún sistema, 1 o 2, que tú por lo menos establezcas como una base, como un principio, como un cimiento de lo que tú quieres imponer a nivel futbolístico? ¿Hay algún sistema que te venga a ti o creas que te viene mejor a tu fútbol? Mirá, y ahora les voy a enseñar algo, a raíz de esta frase de Coco Basile. Vos los ponés, se mueven, ellos tienen que saber a dónde volver. Claro. Eso es. Eso es un sistema táctico. Si ellos se mueven, tienen que tener un lugar a donde volver. En el sistema que vos quieras. O que el equipo necesite. Porque está la genética de los clubes, están las ideas de los clubes, están las necesidades de los clubes que uno tiene que saber hacer en el momento de que llega arriba en la institución. Por ejemplo, el conocimiento de todas las inferiores, la gente que te puede ayudar. A mí me gusta mucho trabajar, ya te lo dije recién, me gusta trabajar con chicos, con muchos chicos, porque son sangre joven que le mueven la sopa fría al jugador, ¿viste? Si le ponen en problemas, que sepa que tiene alguien detrás que le puede quitar el puesto. Te ponen en problemas, entonces necesitas y crear estos duelos y esas cosas lindas que se ven en los entrenamientos. Hay una estadística que no te sé decir exactamente, pero en referente al balón parado en el mundo del fútbol, nos decía Álvaro Cervera, actual entrenador del Oviedo y exentrenador del Cádiz durante mucho tiempo, bueno, y exjugador de fútbol, que el balón parado es absolutamente importante, tanto que él decía, me parece, David, corrígeme, me parece que como un 60%, un 50 y pico por ciento de los goles, Mono, se marcan a balón parado. ¿Qué importancia le das tú al balón parado? Es obvio que le das mucha importancia a aquel Atlético de Madrid en el que tú estabas. Marcó muchísimos goles a balón parado. El Atleti Aviación, claro, le llamaban porque volvía a ser un peligro aéreo constante. De hecho, uno de los goles más famosos, un poco, ahora que se están cumpliendo 10 años de aquella Copa ganada en el Bernabéu por el Atlético de Madrid, aquel gol que marca el Atlético con el gol de Miranda es una jugada perfectamente preparada. Sí. ¿Qué importancia le das tú al balón parado? Que me imagino que será mucha, pero ¿qué importancia transmites tú a tus jugadores del balón parado?
Y es es vital que el jugador no solo sepa hacer las cosas, la estrategia en ofensiva, pero también es importante defensiva. Claro. Sobre todo cuando vienen los cambios, que vos necesitas poner gente, vas perdiendo, necesitas poner gente rápida y pequeña, y ya no tenés que preocuparte tanto por marcar, porque ya vas perdiendo. Entonces necesitas hacer otra cosa. Y esos cambios, cuando hay que sostener el partido, tienen que saber dónde ir. Entonces, todos los jugadores, no solamente los 11 que están, tienen que tener el conocimiento de las jugadas, tanto en ataque como en defensa, porque uno siempre en estrategia piensa en ataque, Sí. pero la defensa es importantísima también, porque los otros también patean bien y cabecean bien. Te quería preguntar también, Germán, el tema de las experiencias que has tenido. La gente, lógicamente, te localiza o te geolocaliza, por así decirlo, de manera un poco más vulgar, en el Atlético de Madrid. Pero antes tú en Madrid ya tenías una trayectoria importante. Yo te recuerdo, por ejemplo, en el Alcorcón, que es un equipo al que le tengo mucho cariño, y ya recuerdo también hablar de ti en esa época con algunos compañeros. Me gustaría saber también en qué ha cambiado, ¿no? Imagino que mucho por toda la experiencia que has atesorado, pero yo qué sé, ¿qué le diría, por ejemplo, el Germán de ahora, el Germán del principio, que matizase, que cambiase según las experiencias que has vivido, tanto buenas como malas, que al final casi lo malo te hace más fuerte y lo bueno te refuerza? Yo creo que no le diría nada. Que siga. Que vais a ganar cosas, ¿no? Que siga, sí. Sí, porque en fútbol hay mucho tiempo, hay que siempre, uno tiene que saber las cosas, cómo manejarlas, y yo creo que lo he hecho muy bien. Te faltó el Carabanchel. Sí, es verdad. He pasado por regional, campos de tierra, he ido a medir los campos porque me decían que era muy pequeño, a contar con pasos o con la ruedita esta para ver si era realidad que era tan pequeño, que si había lomas, que cosas. O sea, he pasado por todos lados y la verdad que siento orgullo cada vez que hablo de esto. Y estuve en el Atlético de Madrid C también. Sí. O sea que tengo historias maravillosas. Hablamos, Germán, de tu posición en el campo cuando eras futbolista, porque se dice que un buen mediocentro y un buen central y un buen portero, quiero decirte, las posiciones precisamente de detrás, luego salen los mejores entrenadores, quizá porque han visto el fútbol desde una posición privilegiada, y a lo mejor el delantero, habrá casos, o mediapuntas, no ven tan bien el fútbol o no son tan buenos entrenadores, pero es verdad que se suele decir eso. Cuando tú dijiste, cuando estabas en la portería, Mallorca, etcétera, Atlético de Madrid, cuando estabas en activo, ¿cuándo pensaste, me voy a dedicar a esto como entrenador? Hace mucho tiempo, cuando estaba en Argentina, de una escuela, me llamaron para dirigirlos a chicos o sea, antes de esto de Carabanchel, de Alcorcón, ya había sido entrenador de un colegio llamado República de México, en Villa del Parque, en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. Entrené chicos de 11 a 13 años. Dos grados, o sea, o sea que ya había sido anteriormente. Y le pregunté a mi entrenador, a Carlos Bribol, uno de los que le tengo aprecio y afecto de toda la vida, que me ha enseñado como profesional y como hombre en conducirme en esto del fútbol. Carlos, le digo, me llamaron para entrenar a estos niños, y me dice, andá porque estás preparado. Entonces eso me dio la confianza, que yo no sabía que después iba a terminar como entrenador, pero esos fueron mis primeros pasos. Estuve 2 años en esa escuela. Lo hacía cuando terminaba de entrenar. 3 veces a la semana practicábamos y jugábamos partidos. Entonces, ¿qué es lo que tenés que buscar dentro del equipo? ¿Qué es lo que lucho en mis equipos? Que sean entrenadores 4 vos nombraste 3 de la columna vertebral del equipo, te falta el delantero. Sí. Entonces, eso es lo que busco yo en mis equipos, que esos 4 estén preparados para cambiar cosas dentro del campo, que sean entrenadores. Porque si vos no tenés esos 4 de columna vertebral, es difícil sostener la idea del entrenador y que tengan la potestad de cambiar cosas. ¿Qué cambiar, por ejemplo? En un córner,
defendiendo, tenemos que defender, hay unos chicos con uno abajo, uno de ellos, que son los capitanes generalmente, cambian la marca o ponen otro en la barrera, eso es de la potestad del portero. Hay que darle potestades a los jugadores para que resuelvan, porque tu voz no llega, no es que estás jugando a la PlayStation. Claro. Te apretás un botón y le decís no, o mismo se acerque un jugador y te diga, mirá, nos están pasando por el medio, ¿qué hacemos? Y además es una interacción que tiene que haber. Claro. Es una comunicación totalmente verbal y de fútbol que se establece dentro del campo. Muchas veces el jugador advierte esa falencia antes que el entrenador y te avisa. Por eso hay que ir todo detrás de un objetivo. Y has tenido jugadores así, Germán. Claro. Has tenido nombres de estos que directamente con una mirada sabían por dónde iba el partido. Y luego también, importante dentro de un vestuario, tener gente que lo mismo no está jugando, pero suma, que no reste. Y tú, por ejemplo, hay una anécdota que siempre se ha contado de ti, cuando Bielsa, si no me equivoco, hay un momento en el que parecía que era tu mundial porque venías jugando y hay un momento en el que te quita y juega otro compañero y tú sumaste en todo momento y en el momento final fuiste tú el primero en levantarte y darle un abrazo porque al final todo ese equipo. Por cierto, felicidades por el Mundial de Argentina, ya que estamos mencionándolo, pero me refiero que es importantísimo ambas partes, ¿no? El que juega y sabe leer y el que no juega y sabe sumar. O frenar un cambio. O frenar un cambio, sí. Hubo una situación en River que si la buscan en YouTube está, en ese River que ganamos todo, con Francescoli, con Ortega, con Hernán Crespo, Vaya equipazo. Todo, Sorín, tenemos los 5 Hernán Díaz, Estrada, todos eran campeones. Hay una situación que Ramón lo quiere sacar a Ortega. Y los jugadores que estaban ahí le pararon el cambio. Esos son, ¿entendés lo que te digo? Sí. Búsquenlo en YouTube, cambio Ramón Díaz, y el hombre aceptó y dijo, bueno, entra el otro, hizo un cambio, pero Ortega no salió. Sí. Entonces, eso es, hay entrenadores ahí, también. Es importante eso, porque eso le da continuidad y le da mucho diálogo al ida y vuelta entre el jugador y el entrenador, que es magnífico. Sí. Oye, quería preguntarte, Germán, sobre una posición en el campo que me estoy dando cuenta, y en este podcast lo hemos hablado muchas veces, que tiende a desaparecer. Ahora, vamos a ver si de repente el Barcelona, con esa posición que se han inventado para Pedri o para Gavi, que es un mediapunta como eran los antiguos mediapuntas, pero el mediapunta tiende a desaparecer en el mundo del fútbol, Germán. El sistema, por ejemplo, de 2 pivotes con un mediapunta, 2 extremos y un delantero. Un Valencia que nos acordamos siempre con Aimar. Lo que era Aimar. Ese jugador mediapunta, lo que era Riquelme, no sé, está tendiendo a desaparecer. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, también dijeron lo mismo de los extremos hace años y los extremos siguen estando. Van cambiando, pero están, sí, es verdad. Sí. Es según el equipo que agarres. Si tenés equipo jugando 4-3-3, de que nosotros enfrentamos con el Barcelona. Sí. Neymar, Suárez, Messi. Sí. ¿Viste? Siempre hay gente que se te va a meter entre líneas, pero Messi, acordate que arrancaba a la derecha. Sí. ¿Te acordás o no? Sí, perfectamente. Entonces, lo mismo dijeron de los extremos. Yo creo que hay jugadores, hay alturas, hay cosas que están preparados para ser media punta, pero también puedes jugar con dos media puntas. ¿Viste? Es según lo que necesite el equipo y según lo que necesite en ese momento el partido. Te hago, Germán, las 2 últimas rápidos. No me perdono si acaba la entrevista y no te pregunto por la figura de los porteros, porque has sido portero y porque tú mejor que nadie sabe cómo ha ido evolucionando. ¿Eres de esos entrenadores que anteponen que un portero lo que tiene que hacer es parar
y luego ya se pueden pulir algunas cosas como el juego con los pies, que eso es vital, me refiero. Ahora, aunque quieras o no, tienen que tener también más armas que antes, pero tú eres de los entrenadores que siguen diciendo, bueno, mi portero está para parar y lo demás lo podemos ir puliendo, o ya compras directamente la idea ahora de este portero moderno que muchas veces dicen, alguno podría ser futbolista, Ter Stegen, por ejemplo, bueno, en el Atlético de Madrid, Oblak no termina de ser ese típico portero, pero mira, esa comparación también me vale. Oblak, portero de parar y parar muy bien, y Ter Stegen un poco más completo. ¿De qué lado te decantas? Si es que te decantas, lo mismo no estás en un término medio. Mira, yo era portero y jugador. De niño jugaba de portero y de central. Y nosotros no teníamos preparador de portero. O sea que ahora están mucho más cerca de según lo que necesita el equipo. Eso es el portero del Valencia va a salir jugando ahora con los pies dentro de la chica. Que tiembla el pie cada vez que te llega el balón con eso es. Claro, y eso ahora que el Sevilla hace un mes atrás. Sí. Antes de que llegara Mendilibar. Lo podía intentar, pero terminaron con goles sacando del medio, sacar del medio. Es siempre lo que necesita el equipo. A mí me pueden gustar montones de cosas. Pero ¿qué necesita tu equipo? ¿Quieren salir campeón? ¿Todos queremos salir campeón? Bueno, vamos a buscar campeonato. Ahora, hay que salvarse el descenso, hay que hacer 44 puntos. Y bueno, vamos tras de eso, para salvarte el descenso. Y para eso, Germán, se necesita paciencia, y hay poca en el fútbol. Sí, seguro. Por eso te digo que las patas de la mesa tienen que estar en Eso un proyecto firme y serio como para que yo tome las riendas del equipo, ¿no? Y ya por último, Germán, hablábamos antes el podcast se llama Dentro del Vestuario, por lo tanto hablamos mucho de táctica, pero también de convencer a los futbolistas. Al final, yo siempre os he dado un mérito increíble porque no me parecía nada fácil convertir años de mufa, por así decirlo, creo que es de gafe que tenía el Atlético de Madrid con el Real Madrid, años de ir al Camp Nou y no poder sacar un resultado bueno, y al final es un equipo que gana en el Santiago Bernabéu una final de la Copa del Rey, gana el año siguiente, supera la depresión de una final de 2 finales de la Champions perdida, va al Camp Nou necesitando un punto, pero hace un auténtico partidazo, saca el empate y es campeón. Imagino que toda esa experiencia a la hora de convencer a un grupo, eso es algo que para ti, para el camino que viene ahora, va a ser fundamental. Creo que habéis tenido una capacidad de convicción, todo ese grupo, de la A a la Z, increíble. Tomar la responsabilidad por lo cual ha sido llamado a esta institución. A los jugadores hay que hablarle clarito, no mentirle, hablarle a la cabeza y al corazón. Cabeza, corazón y después los pies. Así veo el fútbol yo. Cabeza, corazón y después los pies. Nunca es al revés. Nunca es al revés. Los jugadores tienen que pensar. Y si no pueden pensar, tienen que copiar. Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender. Usted es esto. Está para esto, está para esto, está para esto. Porque el club y sus compañeros lo necesitan. ¿Vamos a salir campeón? Bueno, vamos a trabajar.